Así que os extendemos una cordial bienvenida. Vamos a comenzar hoy siguiendo la línea de las 2 semanas pasadas. La primera vimos la tendinitis aguda del manguito de los rotadores. La semana pasada vimos la tendinitis crónica de los manguitos de los rotadores. Y hoy vamos a ver la rotura del manguito de rotadores. Así que podemos ver que este grupo de músculos tiene 3 lesiones importantes. Empezamos desde la menos grave a grave y ahora ya si se rompe, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, ciertos tipos de roturas que pueden haber y cómo podemos intervenir para ayudar a las personas a recuperarse de su lesión. Así que paso a compartir la información de hoy. Vamos a ver ya lo que es la rotura del manguito de los rotadores. Bueno, como bien sabéis, el manguito de rotadores se compone de 4 músculos. En este caso es el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Así que todos tienen un denominador común, que lo que ayudan es al hombro a realizar determinados movimientos. De hecho, se les conoce como el manguito de los rotadores. Bueno, cuando se produce una rotura del manguito de rotadores, el inicio, como bien estoy explicando acá, bueno, pues actualmente se sospecha que la mayoría de los casos de rotura del manguito de los rotadores se trata de una lesión aguda que se produce en un tendón ya degenerado, a pesar del hecho de que la persona muchas veces puede que no tenga antecedentes de problemas anteriores en el hombro. El mecanismo de la lesión suele ser una caída sobre el brazo estirado o puede aparecer tras un grado brusco y desacostumbrado de tensión aplicada al hombro durante actividades de empuje o tracción. Las roturas pueden ser parciales, esto vamos a incidir en ello, o completas. Si es parcial, nosotros podemos intervenir. Aunque ahora os pondré un vídeo sobre una rotura completa, y cuando hay una rotura completa, pues ahí lo que le podemos recomendar a la persona es colocarse hielo cada 2-3 horas e ir a un centro médico o a su médico de cabecera. La cuestión es que necesita atención médica. ¿Por qué? Pues como vais a poder observar en el vídeo, se ha roto el músculo. Entonces, por regla general, el supraespinoso es el que se rompe y por lo tanto ahí poco podemos hacer. Pero si hay una rotura parcial, que es lo que nosotros sí podemos intervenir y ayudar a la persona a que pueda recuperar la funcionabilidad de su hombro, pues eso es lo que vamos a ver. Pero tenemos que llegar a distinguir entre una rotura parcial o una rotura completa. Bueno, aclarado esto, las personas que suelen tener este tipo de roturas, el rango de edad está entre los 45 y 65 años de edad. Decimos este rango de edad, pero puede ocurrir también dependiendo del tipo de trabajo o de actividad deportiva, también puede romperse. Pero en términos generales, desde los 45 a los 65 años de edad, pues puede haber una rotura de los manguitos de los rotadores. El inicio, por regla general, es brusco. Cuando se rompe y no hay más. Y es debido a un traumatismo, aunque en los ancianos el grado de fuerza necesaria para romper el tendón puede ser insignificante. O sea, puede haber habido un movimiento aparentemente inocente, si lo queremos llamar de alguna manera, o que no era tan significativo. Entonces, se ha roto.
Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, aclarado el tema del inicio, vamos a ver ahora, os voy a poner un vídeo sobre la rotura de un músculo del manguito de los rotadores, ¿de acuerdo? Fijémonos bien cómo el supraespinoso pues parte. Vamos a verlo. El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones que rodean la articulación del hombro. Estos músculos mantienen la parte superior del brazo en la cavidad del articular del hombro, formando un manguito que solo se sostiene el brazo en su lugar, sino que ayuda a moverlo en distintas direcciones. La degeneración gradual debido a movimiento repetitivo por encima puede desgarrar uno de los músculos o tendones de los rotadores. Los síntomas de esta lesión incluyen dolor, disminución de rango del movimiento del hombro y debilidad muscular. Muy bien. Bueno, como habéis podido observar en el vídeo, pues el supraespinoso en su inserción, casi en la inserción, puede romper de forma total o parcial. Y recordemos, si es total, tal como hemos visto en el vídeo, ahí no podemos hacer absolutamente nada. La persona tiene que ir a un centro de salud, a su médico, a urgencias, y a eso ya es cosa de los profesionales de la medicina. Nosotros podemos llegar hasta un punto, pero en las roturas totales no. En las parciales sí que podemos ayudar a la persona a recuperarse. Bueno, la duración. Bueno, las personas suelen ser derivadas muy rápidamente debido al grado de incapacidad que puede producir el cuadro, de modo que la mayoría se ve durante el primer mes tras el inicio de los síntomas. Eso suele ser bastante rápido cuando hay una rotura total. Ahora, ¿con qué frecuencia? Bueno, a menudo el paciente o la persona describe que es el primer episodio de estos síntomas concretos, aunque puede existir antecedentes de problemas leves recurrentes en el hombro. Por ejemplo, lo que hemos visto en las 2 semanas pasadas. Podría haber una tendinitis aguda o puede haber una tendinitis crónica y el sobreuso de ese manguito puede llevar a una rotura parcial o a una rotura total del músculo supraespinoso. Bueno, ¿qué más podemos añadir a lo que estamos comentando? Bueno, la localización de los síntomas, como veis aquí en el dibujo, por regla general están localizados en la cara posterior del hombro y en la zona de inserción del deltoides. O sea, todo lo que veis acá suele ser característico en la rotura parcial del manguito de los rotadores. Así que, por regla general, lo solemos encontrar en esta zona que veis acá. ¿Qué más? Bueno, los tipos de síntomas que suele notar la persona es un dolor de tipo agudo, especialmente con el movimiento, y también puede haber un dolorimiento persistente, profundo, incluso en reposo. Eso es lo que suele notar la persona que ha tenido una rotura del manguito de rotadores. Información adicional que podemos añadir es que muchas veces la persona nos indica que no puede dormir sobre la espalda, o sea, mirando hacia arriba, hacia el techo, o sobre el lado afectado, y que se despierta al darse la vuelta en la cama, y asimismo describe que no puede levantar ni llevar peso con el brazo afectado. Esta información adicional nos ayuda a discernir si hay una rotura parcial del manguito rotador. Si es total, lo vamos a saber porque hay ciertos movimientos que no los podrá hacer y el dolor puede llegar incluso a ser bastante significativo, o al menos la tumefacción. Bien, las observaciones. Por lo general no se observa nada fuera de lo corriente, si es parcial, aunque los primeros días que se sigue a la lesión puede verse una tumefacción
leve alrededor del borde acromial, y en casos de larga duración puede observarse atrofia muscular en la zona del vientre del músculo supraespinoso y en la fosa supraespinosa o habitualmente alrededor de la región del hombro, sobre todo lo que es la zona que vemos aquí marcada donde se encuentra el supraespinoso. Es cierto que dentro de estas observaciones, aunque no lo tengo puesto aquí, pasados unos días se suele producir una contractura generalizada sobre lo que es el trapecio medio y también el trapecio inferior, y el supraespinoso y redondo menor suelen verse muy afectados. Y entonces se produce una contractura importante en toda la zona posterior que abarcaría el deltoides posterior y abarcaría también el redondo mayor. Como el manguito se encuentra roto parcialmente, también afectaría en los movimientos a lo que es el romboide mayor que tenemos aquí y el romboide menor. Inclusive se vería afectado el angular del omóplato y el esplenio de la cabeza. Esto sería, en términos generales, lo que nos encontraríamos si hubiera una rotura parcial. Los movimientos por parte de la persona que no puede hacer, que también es un indicativo de que algo está ocurriendo, es que en la aducción o la rotación externa del hombro son dolorosos durante el movimiento y la aducción se encuentra ligeramente limitada. La rotación interna puede estar limitada levemente y ser dolorosa al final del rango de su movimiento. Y en los casos en que el movimiento de aducción está limitado de forma evidente, pero es un grado importante de molestias comunicadas por la persona durante su exploración, se debe sospechar de una rotura completa. Entonces, si la aducción, o sea, si cuando uno abduce el brazo, está limitado de una forma muy evidente, y a veces puede haber un grado importante sin un grado importante de molestias, pero puede dar positivo e indicar que ese manguito de rotadores, sobre todo el supraespinoso, se encuentra roto totalmente. Bien, en la palpación, cuando palpamos la zona, con frecuencia puede provocarse dolor a la palpación de las caras anterior y lateral del borde acromial, por la parte de donde está la articulación acromioclavicular. Cuando palpamos esa zona y también el punto de inserción del supraespinoso, nos encontramos con dolor. Las restricciones que tenemos que recomendar a la persona son las siguientes. O sea, en las fases iniciales, tras la lesión, debería evitarse las actividades en o por encima de los 70 grados. Aquí tenéis en la imagen, aquí tenemos 60 grados y aquí tendríamos más o menos los 70 grados. A partir de ahí, elevar el brazo tanto en este plano como en el plano que nos da cuando hacemos una aducción, también no sería recomendable el hacer ese tipo de movimientos. ¿Por qué? Pues porque al utilizarlo lo que haría es complicar más todavía el problema del hombro, de su rotura. Por lo tanto, ir más allá de los 70 grados de aducción, como de flexión del hombro, bueno, pues puede producir serios problemas. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente no debería de pasar este rango de movimiento? Durante 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque es de esperar que el tejido cicatrizal del cuerpo empiece a repararlo, y volver a la plena función puede precisar como 3 meses. Así que se entiende que en 2 a 3 semanas, si la rotura es parcial, bueno, pues el tejido cicatrizal del cuerpo actuará. Claro, como he comentado en otros seminarios, cuando el cuerpo empieza a reparar con el tejido cicatrizal, que lo que hace es unir
la rotura, al igual que cuando nos hacemos un corte en la piel, el tejido cicatrizal actúa, el tejido cicatrizal no entiende de belleza, no entiende, lo voy a hacer de esta forma para que quede más bonito y luego no se note, no. Llega, cubre, de ahí que las cicatrices sean cicatrices que se ven, porque lo que no hace es recubrirlo de forma que parezca que no pase nada con el tiempo, puede pasar, pero de momento es evidente que hay una cicatriz. Bueno, pues ese tejido cicatrizal a veces lo que ocurre es que en su afán de curar esa rotura, pues llega y comienza a tapar, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que ese tejido cicatrizal pueda producir un acortamiento de ese músculo a un grado que la propia cicatriz o el propio tejido cicatrizal impida que uno pueda hacer los movimientos de una forma natural, suaves y armónicos. Entonces, ahí es donde entramos nosotros desde el mismo principio. Entramos a trabajar para que durante esas 2 a 3 semanas que el cuerpo logra reparar la zona, a la vez nosotros lo que hemos hecho ha sido limpiar, pulir y hacer que la cicatriz sea lo menos gruesa posible, pero a la vez lo suficientemente fuerte como para que ese tendón, cuando pase aproximadamente unos 3 meses, pueda estar en plena función. Entonces nosotros, si entramos a trabajar un tejido que ha sido roto parcialmente, lo tenemos que hacer tal como vais a ver ahora en la parte práctica. Pero sí que es cierto que le tenemos que recomendar a la persona que evite estos tipos de movimientos por encima de los 70 grados. Claro está, si la persona tiene que trabajar, pues evidentemente pues lo hará. Solo que cuando nosotros intervengamos, porque veréis que también hay que hacer un vendaje funcional y al menos tiene que estar como mínimo aproximadamente como 4 o 5 días, permitiendo que el tejido cicatrizal actúe rápidamente. Cuanto más pegado esté el brazo a su cuerpo y más quietecito esté el brazo, es más fácil que el tejido cicatrizal comience a tapar y a reparar. Y nosotros después intervenimos. Y podemos intervenir antes de aplicar el vendaje funcional, como luego vais a poder ver. Pero tenemos que entender eso, que aproximadamente durante 2 a 3 semanas puede que desaparezca completamente los problemas de dolor y 3 meses para que pueda tener una buena función. O sea, alguien puede venir y nosotros reparar esa rotura, que en realidad lo repara su cuerpo, pero nosotros ayudamos a que ese tejido nuevo, cicatrizal, pues sea el justo y necesario y que luego no le impida poder utilizar su brazo de una forma normal. Pero la persona dice, bueno, ya llevo 1 mes, ya llevo 2 y no puedo hacer todos los movimientos que a mí me gustaría. Bueno, hay que hacerle ver que como mínimo pueden pasar o se tiene que precisar por lo menos 3 meses, porque ha habido una rotura parcial. Si es total, ya es otro tema, que ya es cuestión de los médicos, de los cirujanos, quienes tienen que reparar, y eso ya es otro mundo. Pero en lo que concierne a nosotros como masajistas, bueno, pues hay que tener en cuenta y jugar con este rango de tiempo, 2 o 3 semanas aproximadamente, para tener una función más o menos aceptable, y una plena función tiene que pasar 3 meses sí o sí, porque es lo que tarda el cuerpo en terminar de reparar una rotura de esta índole. Si nosotros no intervenimos, probablemente le cueste más. ¿Por qué? Porque si al momento del tejido cubrir la rotura lo ha cubierto de forma que limita después el movimiento de ese músculo para el cual ha sido diseñado, bueno, pues
lo tendrá un poco más difícil a la hora de recuperar todos los movimientos que puede hacer el hombro. Por lo tanto, la intervención nuestra es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues usaremos una técnica de masaje, EMA, y luego haremos masaje con hielo y luego haremos un vendaje funcional. La técnica de masaje EMA es un conjunto de técnicas diseñadas para la rotura parcial del manguito de los rotadores. Son técnicas que conocéis, pero en conjunto forman esta técnica de masaje EMA que se utiliza para la rotura parcial del manguito de los rotadores. Así que vamos a pasar ahora a mostrar qué tipo de técnicas vamos a usar. Os iré explicando y iremos analizando y después contestaremos todas las preguntas que tengáis sobre esta lesión seria, porque es una lesión seria. Bueno, vamos a pasar a la parte práctica. Este va a ser el abordaje manual. Ese es el manguito de los rotadores, el supraespinoso, estoy marcando, y este es el punto de inserción donde vamos a notar la lesión. Entonces, primero comenzaremos con un masaje de fricción transversal profunda, que es tal como vais a ver ahora. Segundo dedo y tercer dedo. El tercer dedo lo que hace es reforzar el segundo dedo y hacemos un masaje de fricción transversal sobre la zona lesionada. ¿Qué función desempeña este masaje? Ayudar a que el tejido cicatrizal cicatrice bien. Si hay más tejido del normal, lo que hará es romperlo y evitar que se acumule más del debido y se produzcan adherencias innecesarias en la rotura. Así que lo primero que haremos es usar el masaje de fricción transversal profundo. Como veis, no estoy deslizándome sobre la piel, sino que lo que estoy es movilizando el tejido interno. Evidentemente respetaremos en cierto modo el umbral del dolor y no estaremos más de 2 o 3 minutos con la técnica de la fricción transversal profunda, no más de 2 o 3 minutos. Entonces, todo lo que es la zona de lo que es la inserción del supraespinoso, y también trabajaremos parte del deltoides posterior, medial y anterior, como podéis observar, lo trabajaremos todo con fricción transversal profunda. Y de esta forma estamos ayudando a que el tejido cicatrizal sea el justo y necesario. Luego pasamos a un masaje con la eminencia tenar sobre el infraespinoso. Esta sería la segunda secuencia de nuestro trabajo. Con toda la eminencia tenar, todo lo que es el músculo infraespinoso lo trabajamos en dirección hacia donde está la lesión, abarcando lo que es el deltoides posterior y medial. Y lo haríamos sin aceite, Todo este trabajo es sin aceite. Ejerciendo una presión importante, todo esto lo que va a hacer es que va a evitar que se produzcan contracturas como efecto secundario a la lesión parcial. Esto que estamos haciendo es para una lesión parcial, no total. Luego haríamos un masaje sobre el supraespinoso, que es el músculo que ha tenido la rotura parcial, y entonces lo que hacemos con nuestro pulgar es trabajar
desde su origen en la fosa supraespinosa hasta la articulación acromioclavicular, como estáis observando. Sin aceite, lo que hacemos es trabajar el supraespinoso ejerciéndole una presión en dirección desde el origen a la inserción, llegando el tope a la articulación acromioclavicular. Este sería el tercer paso que utilizaríamos para trabajar el supraespinoso, que es el músculo afectado por la rotura. Es un trabajo lento, profundo, y luego volvemos otra vez a la fricción transversal profunda. Volvemos a repetir la misma acción que repetimos anteriormente. Volvemos de nuevo a movilizar el tejido. Vamos a respetar el umbral del dolor, porque esta técnica en sí misma es dolorosa, y más cuando hay una lesión como la que acabamos de comentar, que es una rotura parcial del manguito rotador. Entonces, volvemos de nuevo a hacer la fricción transversal profunda. Ya notáis que no estoy deslizando, sino que estoy moviendo el tejido. Y vamos desde el deltoides anterior a posterior. Masaje con la eminencia tenar sobre infraespinoso de nuevo. Vamos hacia lo que es el deltoides medio, ejerciendo una presión importante, porque pensar que cuando hay una rotura, los demás músculos se ponen en guardia, y de hecho tienen que hacer ahora un trabajo que no están diseñados para hacer, que es lo que hace el supraespinoso. Entonces hay que ayudarles a estar relajados y lo más cómodos posible, evitando que se contracturen como medida defensiva o simplemente porque están haciendo algo que no deben. Entonces hemos de mantenerlos en el tono correcto, y este sería el masaje que utilizaríamos en esta secuencia que os acabo de comentar. Así que vamos haciendo masaje con la eminencia tenar sin aceite. No estamos colocando ningún vehículo conductor. Volvemos a pasar a hacer masaje sobre el supraespinoso. Aproximadamente el tiempo que estáis viendo es el tiempo que utilizaríamos. Como 4, 5, 6 pases, y luego pasamos a otra zona. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque tenemos que ayudar al cerebro de la persona a trabajar para reparar y para ayudar a todos los músculos implicados, no solo únicamente al supraespinoso, sino también a los demás músculos que ayudan a reparar una rotura parcial. Luego pasaríamos al masaje con hielo. Esto es una herramienta que utilizo para hacer masaje con hielo, no más de 7 minutos, y comenzaríamos en la zona de la rotura. Vamos limpiando el agua que va dejando y vamos pasando el hielo sobre el foco de la lesión, que es en el punto donde suele romper. Después pasaríamos el hielo sobre la zona del supraespinoso, y se está beneficiando también el trapecio superior, y no más de 6-5 minutos aproximadamente sobre el punto de inserción del infraespinoso, también del redondo menor. Y si la persona dice en algún momento que le quema, porque el frío quema, bueno, pues levantamos el hielo
para no quemar la piel, ¿eh? Como veis, paso el hielo, pero rápidamente seco y lo levanto para no quemar, ¿eh? Con un papel o una toalla, pues toda el agua que va cayendo la vamos recogiendo. Y todo esto lo que hace el frío es vasoconstrictor y por lo tanto evita que haya un hematoma importante. Ahora haremos remociones digitales sobre el infraespinoso. Ahí estoy localizando la escápula y ahora comenzamos desde el punto de origen del infraespinoso y redondo menor y empezamos a hacer remociones digitales para ayudar a que relaje, que se afloje, que vea que no pasa nada. Es verdad que ha habido una rotura, pero vamos a ayudarle a poder cumplir con su función. Para ello tenemos que hacer este tipo de remociones digitales sobre el infraespinoso y el redondo menor. Con una presión media fuerte, dependiendo del umbral del dolor, el brazo del paciente puede estar tal como lo tiene aquí, María Ángeles, o si puede, lo retira hacia atrás encima de la camilla, ¿eh? Así que hacemos las remociones, todo lo que es el supraespinoso y el redondo menor, porque son los dos músculos que van a tener que trabajar. Luego hacemos masaje sobre la escápula, tal como lo vais a ver ahora, todo sin aceite, lo haremos con la eminencia tenar y entonces ejercemos un masaje sobre toda la escápula, abarcando el infraespinoso, el redondo menor y también el redondo mayor, ejerciendo una presión de intensidad media. Como podéis ver, se está produciendo hiperemia, por lo tanto, el masaje es de intensidad media, no es suave. Aproximadamente viene a durar el tiempo que dura este vídeo, con unos 20 minutos aproximadamente. Y finalmente haremos un vendaje funcional en el hombro. Lo visteis la semana pasada. Bueno, pues os he hecho otro con esparadrapo de 10, como podéis observar. Entonces, con este esparadrapo de 10 o tela adhesiva, desde la zona escapular pegamos y fijamos bien el hombro, la articulación del húmero a la cavidad clinoidea y lo pegamos por la parte de delante, como veis. Lo tengo que hacer desde esta posición para que lo podáis ver bien. Alejo un poco la cámara para que lo podáis observar. Y volvemos a colocar otra fijación y un poco más arriba con el fin de que la cavidad clinoidea quede pegada, o sea, lo que es la cabeza del húmero quede pegada en la cavidad clinoidea. La cuestión es que cuantos menos movimientos puede hacer y cuanto más pegadito esté, más fácil será al cuerpo poder reparar la rotura. Así que hemos colocado otra fijación. Como notáis, está justo sobre la zona de la lesión, donde está la rotura. Colocamos otro encima para que quede pegado. Y ahora colocamos otra fijación y veremos que con este vendaje no hay los movimientos que no debería hacer, no los va a poder hacer.
y el rango de grados de 70 grados no lo va a poder hacer. Así que eso lo puede llevar como 4 o 5 días. Y entonces, como ahora observaréis, la abducción no la puede hacer. Alejo un poco la cámara ahora para que lo podáis ver. Entonces, la aducción no la puede hacer. Por lo tanto, este movimiento que impediría que el tejido cicatrizal actúe bien, pues como veis está completamente pegado y juntito para que pueda curar correctamente. Entonces podemos adelantar en cierta manera, voy a dejar de compartir, lo que logramos es que el tejido quede pegadito, y entonces comienza a trabajar y podemos adelantar esas 2 o 3 semanas con el vendaje. Los primeros días podemos ayudarle a que cure mucho más rápidamente, y con el trabajo que habéis visto de la fricción transversal profunda, del trabajo con la eminencia tenar sobre el infraespinoso y redondo menor, las remociones digitales, de nuevo otra vez la fricción transversal profunda. El hielo es importantísimo que lo uséis. De hecho, le hemos de recomendar que cada 2 o 3 horas, durante unos 7 minutos, aplique hielo en la zona, porque lo que va a hacer es evitar que si hay rotura de vasos sanguíneos, bueno, pues se produzca hematomas importantes, que esos hematomas, pensar que si el tejido cicatrizal lo atrapa, son desechos que no sirven de nada. O sea, son adherencias que no van a hacer que el tejido cicatrizal actúe correctamente. Por lo tanto, de ahí el hielo y de ahí la fricción transversal profunda, con el fin de ayudar a ese tejido cicatrizal a que una bien las diferentes partes, y entonces llegará un momento, a los 3 meses aproximadamente, que podrá tener una funcionabilidad más o menos normal dentro de lo que ha sido una lesión grave, que es una rotura, que es un corte del propio músculo. Y recordar, si es total, no podemos hacer nada. Eso ya es cuestión de los cirujanos, de los médicos, y ahí le podemos recomendar que se ponga hielo para evitar que hayan hematomas importantes y que esos vasos sanguíneos que se hayan roto se compriman y evite que haya demasiado líquido interno del cuerpo por ahí suelto, porque entonces el tejido lo que va a hacer es atraparlo todo. Entonces vamos a evitarlo. Entonces la idea es esa. Veréis diferentes técnicas, veréis diferentes formas de trabajar, pero todo lo que os estoy enseñando y os enseño semanalmente es con ese fin, para que le saquéis el máximo de provecho a vuestro trabajo. Bueno, pues solo me queda despedirme y agradecer que hayáis estado ahí, que confiéis en nosotros y que semana a semana vamos a ir viendo todas estas técnicas. Sabéis que queda colgado en YouTube y lo podéis ver las veces que queráis, y de vez en cuando, si ponéis un like y ponéis me gusta, pues encantado. Muy bien, pues cuidaros mucho y a seguir trabajando como lo hacemos y a seguir preparándonos, a seguir aprendiendo, que trabajar es una cosa, pero aprender e invertir en nosotros mismos es tan importante como trabajar, no lo olvidemos. Muy bien, pues un saludo muy fuerte, un abrazo. Un abrazo. Cuidaros Muchísimas mucho gracias. y nos vemos la semana que viene. Un beso muy fuerte. Hasta luego.